¿Cuáles considera que son las categorías esenciales para llegar a una definición o a un concepto general de salud mental comunitaria? Las categorías generales, bueno, creo que hay una muy clara que es la que tiene que ver con los modelos mismos de la salud, es decir, cómo está establecida la salud en el lugar donde se encuentra, en el país o en la región donde se encuentra, cuáles son los conceptos de salud mental que se tienen en términos de políticas públicas, del ejercicio mismo de la salud mental en ese lugar. Ese sería un escenario. Hay otro que tiene que ver con lo cultural. Es claro que la salud mental comunitaria tiene que tocar esos elementos. No es lo mismo pensar en unos cuadros de ansiedad en lo urbano que en lo rural. Creo que las connotaciones son distintas, entonces una categoría que entraría en la salud mental sería la cultural. Y pues por supuesto aparecería la categoría de lo psicosocial, hablando de factores emocionales, comportamentales y cognitivos, pues que giran alrededor de la salud mental comunitaria. Entonces sería políticas públicas, cultura y ya factores de orden psicosocial. Sé que ha investigado sobre el tema del suicidio, sobre los estilos parentales. Si yo tuviera, si quisiera crear un grupo de investigación o incitar a varias personas que investigaran sobre el tema en la salud mental comunitaria, ¿qué cree que cuáles serían las problemáticas hoy puntuales para investigar? Primero que todo, me parece súper interesante la pregunta y es un tema pues, que me ha gustado mucho. El último trabajo que publiqué sobre el tema son las apreciaciones del suicidio desde la dinámica compleja, es decir, desde los modelos hologramáticos, desde las recursiones, es un tema apasionante. Pero entonces lo que nosotros tenemos que ver son esas fallas a la condición humana, porque las investigaciones que hemos hecho nos llevan allá, a unas fallas en la condición humana del sujeto que están sostenidos por todo un entramado o por una condición reticular de elementos familiares, sociales, históricos y relacionales, que son los elementos que desde la lógica descriptiva a menudo no se pueden ver, porque a veces un autor que se llama Sorokin le llama esto a la cuantofrenia o la texmanía, que es la tendencia de nosotros a reducir Sorokin, a reducir fenómenos tan complejos por su diversidad a un elemento cuantitativo. Entonces esta investigación cualitativa me llevará a mirar la interrelación entre esos elementos socioculturales y cómo esas representaciones sociales van deformando la idea de la vida y la idea del muerto, o la idea del valor y del sentido que los sujetos le dan a su propia existencia. Entonces yo pienso que hasta allí, ahí hay un foco que no ha sido muy atendido, ese foco de las representaciones sociales y, como diría Cornelius Castoriadis, esos focos de los imaginarios colectivos y los imaginarios radicales. Yo pienso que hacia allá tenemos que mirar a eso, pero más que ver los imaginarios sobre la muerte, es comenzar a explorar esos imaginarios sobre la vida. Es decir, la vida, o como diría Agamben, el Zoe, ¿cierto? Que es lo vivo, es decir, todo aquello que emite un pulso, cuál es la representación que tenemos de eso, cuál es nuestra implicancia en los fenómenos que dichos sistemas y ecosistemas tienen a partir de la interacción que tenemos con ellos. Entonces pienso que hacia allá hay un foco muy interesante de poder leer. Y lo otro es invitar siempre a la transdisciplinariedad. Yo sé que la complejidad y la transdisciplinariedad no son la respuesta a todos los dilemas de la humanidad, pero son también una invitación a descompartimentalizar lo que nosotros sabemos, e incluir, como dice el maestro Maldonado, el diálogo de saberes en nuestra vida y generar siempre un conocimiento que no quite la incertidumbre, sino que la integre como parte recurrente de los aportes que hace. Muchas gracias. Profe, a usted. Si tuviera que dar una definición, un concepto unificador de salud mental comunitaria, ¿cuál sería? Yo entendería la salud mental comunitaria como una aproximación de la salud del bienestar integral de los individuos desde la colectividad, en beneficio de la colectividad y para la colectividad. Así definiría yo salud mental comunitaria. Bueno, esa es una experiencia fuerte. En el 2015, ustedes saben que Venezuela cierra las fronteras. Dentro de esas fronteras hubo una que es en Villa del Rosario, en Cúcuta. Villa del Rosario es un municipio de Cúcuta
y queda justo en el puente Simón Bolívar. Es una experiencia fuerte porque esos connacionales, como se denominaban en ese momento, eran colombianos que vivían en Venezuela o venezolanos que tenían un vínculo, habían establecido una relación familiar con alguien, esposo, esposa, o los abuelitos y los nietos nacieron en Venezuela y se cierra la frontera y empieza todo ese proceso migratorio muy violento, muy fuerte desde el desarraigo, el tener que dejar, el salir corriendo, el priorizar cosas de la casa que finalmente quedaron en el lecho del río Táchira. Cuando nosotros, Unidad Móvil Quindío de Bienestar Familiar, llegó la última semana de agosto a Cúcuta, llegamos, encontramos 9 albergues temporales y cuando regresamos a finales de septiembre dejamos 29 albergues temporales. O sea que si cuando nosotros menos pensábamos habían 4 o 5 albergues nuevos, esos albergues con una experiencia dada por manejo de emergencias y desastres, esos albergues fueron algunos improvisados. Por ejemplo, a mí me tocó llegar a uno que era en un polideportivo y no era oficial. Allí me tocó vivir todo lo que era recién llegados, mojados porque me vine por la trocha de forma ilegal, con el perrito aquí debajo del brazo porque dejo todo pero mi perrito no lo dejo, y es como qué dejo y qué no dejo. Ese desarraigo tan fuerte, más una familia que lo tenía todo y en un momento determinado tiene que tomar la decisión de llegar a un lugar. ¿A dónde? A una cancha. Yo estaba en una cancha de esas de fútbol o baloncesto en un barrio que se llamaba La Parada, que queda al pie del río Táchira. Y albergues que ya eran oficializados, que eran atendidos por toda la institucionalidad y que tenían ciertas condiciones. Vivencias muy positivas, en ese momento positivas. Las personas somos solidarias, entonces encontrábamos que llegaban carros con perros calientes, con avena, con aguapanela, con limón. Y por eso digo que en su momento positivas, porque uno dice, no, es que la gente no estaba aguantando hambre. Pero para nosotros como institución era, y están comiendo todo el día, se nos van a enfermar. Por ende se enfermaron niños de esa solidaridad, que uno diría es que se lo merecen porque merecen tener afecto y cariño y merecen que en ese momento sean reconocidos como personas en una situación de emergencia. Pero para las nutricionistas en los equipos de nosotros hay nutricionista, trabajadora social y psicóloga. Era como, ¿y qué vamos a hacer con todo lo que les dan? ¿Cómo les decimos que no se lo coman? Además de llevarles ropa, mercado, muchas cosas. En la salud mental era la crisis, la atención de la crisis, pero la atención de la crisis desde lo físico, lo emocional, lo social. Un país que los estaba acogiendo y que les estaba diciendo, venga que los vamos a reconocer legalmente, y unas opciones de vida, ¿cuáles? Estar en una fase de atención de urgencia, con techo y comida, pero la pregunta era, ¿y qué viene de aquí para allá? Porque ellos llegaban a albergues, iban y hacían unas diligencias y le decían, ya le vamos a dar para el arrendamiento de 3 meses. Situaciones que encontramos en la comunidad. Ahí, en el hotel, yo pasé del polideportivo al hotel, a un hotel de esos de camioneros o de vía, donde son una habitación pequeña con un bañito. Entonces ahí en esa habitación pequeña habían 3, 4 personas en una cama, pero tenían techo y comida y una atención institucional muy grande. ¿Qué pasó con lo que vivimos allá? Las personas eran felices porque les iban a dar para un arrendamiento. Y ya habían formado ahí ese grupo de personas en esa urgencia, que era su red de apoyo en ese instante, más las instituciones, que a veces llegamos a ser asistencialistas. Pero cuando a ese señor le decían, entonces ya se tiene que ir, usted ya tiene alojamiento, váyase. Y cogía su ropita, lo que le habían dado la donación, y se iban, y al otro día nos lo encontrábamos otra vez en el albergue. ¿Y a usted qué le pasó? Es que aquí me dan la comida, yo en mi casa no tengo nada, yo ya pagué el arrendo, tengo 4 paredes, no tengo cuchara, no tengo donde cocinar, no tengo colchones, aquí tenía todo. Y en ese sentido volvían a sentirse totalmente vulnerables y con factores de riesgo muy grandes. Entonces fue una situación que en el día a día íbamos solucionando, íbamos planeando. La atención para los niños, las gestantes y las lactantes era prioritaria, pero sabíamos que eso que estaba pasando en los alojamientos, en los albergues,
iba a tener un vacío cuando se fueran a ir, pero además iban a tener un vacío cuando remitíamos a salud, porque usted dónde va a vivir y quién le va a hacer la atención de lo que continúa. Entonces escolarice el niño, búsquele la atención en salud, vincúlelo a un colegio o en su defecto a un hogar de bienestar familiar. Eso en ese momento genera crisis familiar, crisis de grupo, todo lo que se viene en la atención de grupos. Yo, por ejemplo, tenía 400 habitaciones en ese hotel. Atienda esas 400 familias que están en una situación de urgencia, bajo unas condiciones de frontera muy difíciles. Nosotros teníamos gente que se nos desaparecía y la gente decía, no, es que anoche se pasó el río porque fue por la esposa. No, es que anoche se fue por los nietecitos. Cuando lo volvíamos a ver tenía 3 niños escondidos en la habitación, porque además era ilegal el paso a veces en las noches. Entonces, el cuestionamiento era, estos que estamos atendiendo y Cúcuta y Villa del Rosario, ¿cómo estaba recibiendo esa cantidad de personas? ¿Y qué pasaba con todo lo que tiene que ver con una infraestructura de una ciudad que llega y que recibe una cantidad de personas en una situación de urgencia? Entonces sí fue una situación que atendíamos el día a día, que teníamos unos lineamientos que tiene la unidad móvil como una atención psicosocial, pero que fue muy particular, porque ellos se quedaron sin nada. Yo atendí a un señor que llevaba 35 años en Venezuela y era colombiano, pero él llevaba 35 años allá, lo dejó todo, absolutamente todo, no tenía la ropa para cambiarse el otro día. Entonces esa es una situación que los coloca desde todos los puntos de vista de ese ser integral en vulnerabilidad total. Por ejemplo, cuando estamos en ese tipo de urgencias y emergencias, esos grupos que se van conformando de grupos sociales, ninguno se conoce, pero todos estamos acá en carpas o estamos en habitaciones pequeñas, entonces vengan los niños para acá, vengan las mamás de esos niños y cómo ellos se tienen que ir agrupando para fines comunes, y dentro de esos fines comunes, cuando se sientan ahí a esperar el almuerzo y a no poner problema porque me sirvieron huevo y yo quería salchicha, que llegan a suceder cosas como esas, venga, no pida, miremos qué hacemos para mañana y cómo lo solucionan usted como grupo de personas. Es vital, es importante esa parte comunitaria allí, pero además una organización estatal y yo diría que una cantidad de instituciones que no pueden ir solas, porque cuando vamos una por una es una lluvia aislada, pero cuando todos nos ponemos de acuerdo como de alguna manera en el departamento del Quindío yo lo vivo, que es en el trabajo con víctimas, nosotros nos hablamos. Y entonces cuando vamos juntos, o cuando sucede un caso, nos lo contamos entre educación, entre salud, entre el ICBF y logramos mejor trabajo. Cuando yo salgo a atender la emergencia, que son tan grandes y que las instituciones incluso no se hablan entre ellas, es más lento, porque ustedes, ¿y a dónde lo mando para vivienda? ¿A dónde lo mando para salud? ¿Dónde será que aquí queda Secretaría de Educación? Entonces, esa articulación es vital, pero al interior de la comunidad también es necesario esas redes que se van formando y esos grupos que se van formando con unos objetivos y unos fines. Solamente eso que trabajamos en psicología de esa organización comunitaria, no desde cuando yo llegué a un albergue que era cuidado por la policía, no desde eso de pónganse firmes y vamos a hacer, no, sino quiénes son los encargados del aseo, quiénes van a vigilar los baños, hay baños de hombres y de mujeres, eso se tiene que dar, porque si no, ese desorden forma más dificultades en el trabajo comunitario y por ende personal. Cuando vamos a lo extremo y es encontrarnos en ese albergue de 190 carpas, 2 carpitas con pacientes psiquiátricos, por ejemplo. Ese paciente psiquiátrico tiene unas condiciones por su condición de salud mental diferente a los otros que se tienen que tener en cuenta. En ese albergue donde estaba la policía, quien le manejaba los medicamentos a la niña era un policía. Y usted dice, ¿en qué momento el policía con todo lo que tiene que hacer es el que a las 12 la llamaba, él lo vigilaba y cuando nos rotaron a los psicólogos, venga psicóloga, tengo una pacientica así, mañana tiene control con el psiquiatra, y él era el encargado de eso, además de una mamá bajo unas condiciones determinadas también de seguimiento por psiquiatría. Entonces, esa institución en ese instante era vital en el trabajo de una familia con unas condiciones de salud y de salud mental difíciles.
usted dice, entonces sí funciona. Sí funciona este tipo de organizaciones. Y en el albergue ellos por sus destrezas van cogiendo roles y el que no los tiene le buscan. Y cuando va pasando el tiempo, usted ve que se fortalece desde ese punto de vista. Encontramos puntos álgidos. Nos falta la mamá que maltrata. Por allá tuvimos unas trabajadoras sexuales que querían trabajar en su carpita, pero la comunidad no quería eso. Entonces, para ella era normal su trabajo, para las otras personas del albergue no. Entonces, ¿cómo se iba a solucionar esa situación cuando ambos merecían respeto? Ese tipo de situaciones son como álgidas ahí en el momento que sucede la emergencia, porque hay que saberla negociar, porque no se pueden vulnerar a todos o excluir a alguien cuando es que acaba de suceder algo tan fuerte como el cierre de una frontera. Pienso que por ese lado, pues la experiencia nos ha enseñado, ya llegamos diferente a las comunidades. Algo que he aprendido, yo no sé nada cuando llego allá. Yo tengo que llegar despojada a escuchar. Y con base en eso empezamos a trabajar. Porque si yo llego con lo preestablecido, paso 1, 2, 3, 4, 5, me pierdo. Yo tengo que llegar y ver el contexto y qué está pasando y conocer la gente y escucharlos y empezar. Y esa red institucional para mí es vital. Lo fue en Cúcuta, lo fue en Atlántico cuando el canal del dique, y habla costeño, habla venezolano, aprender el vocabulario, no parte de lo más mínimo. Allá le dicen a usted, en Cúcuta le dicen mita y pito, es que salí con mita y pito y es con mi mamá y mi papá. Entonces empezar a, incluso con esos diálogos, hay que llegar despojado como de que yo soy el que sé porque estudié y porque tengo una experiencia. Es vital para el trabajo con la comunidad. Muchas gracias. Bueno, creo que un curso como salud mental comunitaria para un maestrante en psicología comunitaria pues tiene que abrir las puertas a pensar la salud mental de manera distinta. Creo que hemos desconocido procesos etnopsicológicos que viven las comunidades donde ellos mismos han agenciado la solución de sus problemas porque nos hemos centrado mucho en el modelo occidental. Entonces creo que gran parte de la salud mental también es rescatar esas otras prácticas de estos actores que permiten solucionar los problemas y que permiten agenciarlos de manera distinta. Esa sería una labor que el psicólogo necesariamente tiene que tener y una mente abierta y crítica frente a eso. Muchas gracias.